Hay una verdad que nuestra sociedad moderna parece haber olvidado, una verdad que Carl Gustav Jung descubrió al explorar las profundidades del alma humana. No necesitas ser curado, necesitas ser completo. Vivimos en una era obsesionada con la perfección, con la corrección, con la eliminación de todo aquello que consideramos defectuoso en nosotros mismos. Pasamos la vida intentando arreglarnos, como si fuéramos máquinas rotas esperando a un técnico especializado. Pero Jung nos enseña algo revolucionario. No somos máquinas rotas, somos seres humanos complejos, multifacéticos, llevando dentro de nosotros tanto la luz como la sombra, tanto la fuerza como la vulnerabilidad, tanto la sabiduría como la confusión. Y es precisamente en esa complejidad, en esa aparente contradicción, donde reside nuestra verdadera naturaleza. El proceso de individuación, como Jung lo llamaba, no se trata de deshacerse de partes de nosotros mismos que consideramos indeseables. Se trata de integrar todos los aspectos de nuestra personalidad en una totalidad coherente y auténtica. Es reconocer que aquello que llamamos defectos pueden ser, en realidad, aspectos no desarrollados de nuestra personalidad, partes de nosotros que han sido rechazadas, reprimidas o simplemente ignoradas. Imagina por un momento que eres como un diamante en bruto. La sociedad nos enseña que necesitamos ser labrados, pulidos, hasta que todas las imperfecciones desaparezcan. Pero Jung nos muestra que cada faceta de ese diamante, incluso las que parecen imperfectas, contribuye al brillo único que solo tú puedes emanar. El objetivo no es convertirte en un diamante sintético, perfecto e idéntico a todos los demás. El objetivo es descubrir y revelar el diamante único que ya eres. Cuando miramos nuestra vida a través de esta lente, todo cambia. Las relaciones que nos desafían ya no son obstáculos que superar, sino espejos que reflejan aspectos de nosotros mismos que necesitamos conocer. El estrés que sentimos ya no es un enemigo que combatir, sino una señal de que algo en nuestra psique está pidiendo atención. Las crisis que enfrentamos ya no son evidencias de nuestra inadecuación, sino oportunidades de crecimiento e integración. Jung dedicó décadas a explorar los misterios de la psique humana, y su descubrimiento más profundo fue este: el self, nuestra esencia más verdadera, no es algo que necesitamos crear o conquistar. Ya existe dentro de nosotros, completo e íntegro, esperando solo a ser reconocido e integrado a nuestra conciencia. El self es como el sol que brilla constantemente, incluso cuando las nubes lo oscurecen. Nuestra tarea no es crear el sol, sino remover las nubes que impiden que su luz llegue a nuestra vida cotidiana. Este viaje de descubrimiento e integración no es fácil. Requiere valentía para mirar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, honestidad para reconocer nuestras contradicciones y compasión para aceptar nuestra imperfecta humanidad. Pero es también el viaje más gratificante que podemos emprender, porque nos lleva de vuelta a casa, a nosotros mismos. En las siguientes reflexiones, exploraremos juntos cómo esta comprensión puede transformar la manera en que vivimos, cómo nos relacionamos y cómo encontramos significado en nuestra existencia. Descubriremos que la búsqueda de la totalidad no es un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental para una vida auténtica y plena. Comencemos por un lugar que todos conocemos, pero que rara vez nos atrevemos a visitar de buena gana. Piensa en esa habitación cerrada con llave en el sótano de tu mente, aquella para la cual perdiste la llave a propósito. Ahí dentro, guardaste todo aquello que no encaja en la imagen pulida que presentas al mundo. Están ahí la rabia que te tragas, la envidia que te da vergüenza admitir, la pereza que contradice tu imagen de persona productiva, la vulnerabilidad que escondes bajo una armadura de competencia.
Jung llamó a esta parte de nosotros la sombra. Y la primera y más crucial verdad en el camino a la totalidad es esta: necesitas hacer las paces con tu sombra. Nuestra cultura nos enseña a librar una guerra contra ella. Nos dice que seamos positivos, que nos enfoquemos en la luz, que eliminemos lo negativo, y así pasamos la vida huyendo de nosotros mismos, exhaustos por intentar mantener esa puerta cerrada. Pero la sombra no desaparece solo porque la ignoremos. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Cuando no es vista, reconocida y escuchada, no se calla, grita, se escapa por las grietas de nuestra vida de maneras que no controlamos. Se manifiesta en esa explosión de rabia desproporcionada con un ser querido por un motivo trivial. Susurra en nuestros oídos a través del autosabotaje, haciéndonos procrastinar ese proyecto importante o arruinar una relación prometedora. Adopta la forma de una ansiedad crónica, un sentimiento persistente de que algo anda mal, pero sin que sepamos nombrar el qué. Esa es la sombra, hambrienta de atención. El paradoja es que cuanto más intentamos ser buenos, puros o perfectos, más grande y oscura se vuelve nuestra sombra. Y aquí es donde la vida moderna nos pone en una trampa peligrosa. En las redes sociales proyectamos vidas perfectas, sonrisas constantes, éxito ininterrumpido. En el trabajo nos presionan a ser resilientes, proactivos e infalibles. Escondemos nuestro cansancio, nuestras dudas, nuestros fracasos, y con cada filtro aplicado, con cada dificultad escondida, alimentamos la sombra. Le estamos diciendo a una parte vital de nosotros mismos: no tienes derecho a existir, y una parte de nosotros que es rechazada se vuelve inevitablemente hostil. Pero ¿cómo podemos en la práctica empezar a abrir esa puerta? El primer paso es observar el mundo a nuestro alrededor. Jung nos mostró que tendemos a proyectar nuestra sombra en los demás. Esa persona en el trabajo que simplemente no soportas, cuya arrogancia te saca de quicio. Quizás está reflejando una ambición o un orgullo que reprimes en ti mismo. Ese amigo que parece débil o necesitado y que te irrita profundamente, tal vez está viviendo una vulnerabilidad que tú no te permites sentir. Las personas y situaciones que provocan en nosotros reacciones emocionales muy intensas e irracionales son, a menudo, mensajeras de nuestra sombra. Nos están mostrando lo que está guardado en nuestro propio sótano. En vez de juzgar al otro, la pregunta transformadora es: ¿qué me dice esta reacción tan visceral sobre mí? ¿Qué parte mía se está activando aquí? Esto no es una invitación a ser una mala persona o a ser indulgente con tus peores impulsos. Es lo contrario. Es una invitación a la conciencia. Cuando traes tu rabia a la luz, por ejemplo, no necesitas actuar sobre ella de forma destructiva. En vez de eso, puedes preguntarte: ¿de qué me está intentando proteger esta rabia? ¿Qué límite mío ha sido violado? ¿Qué necesidad mía no está siendo satisfecha? La rabia, que en la sombra es un veneno ciego, a la luz de la conciencia se convierte en una fuente de energía, una guía para la autoafirmación y la protección de tus límites. Se transforma en fuerza. Y hay un tesoro aún mayor escondido en la sombra, porque no guardamos ahí solo nuestros defectos. Guardamos también nuestro potencial no vivido, nuestra creatividad reprimida porque teníamos miedo de ser juzgados, nuestra pasión avasalladora porque nos dijeron que era demasiado, nuestra fuerza bruta que aprendimos a suavizar para ser más aceptables. Jung llamaba a esto sombra de oro. Al explorar la sombra, no encontramos solo monstruos, encontramos talentos olvidados, dones dormidos y una vitalidad que creíamos haber perdido. Por lo tanto, el camino a la totalidad comienza con este acto de valentía radical:
volverse y enfrentar lo que has pasado toda la vida evitando. Es dejar de intentar curar tu irritación, tu tristeza o tu pereza, y en vez de eso, sentarte con ellas y preguntar qué te han venido a enseñar. Es un proceso de alquimia interior, de transformar el plomo de la represión en el oro de la conciencia. Es comprender que no puedes ser completo si sigues amputando partes de ti mismo. La verdadera fuerza no viene de ser impecable, sino de ser capaz de abrazar todas tus facetas, de ser el anfitrión de toda tu casa interior, y no solo un inquilino asustado confinado a la sala de estar. Este es el primer paso para dejar de ser víctima de tus circunstancias internas y convertirte en el maestro consciente de tu propia psique. Si en el primer paso bajamos al sótano para encontrar nuestra sombra, ahora vamos a explorar otra dinámica fundamental, una que vive en el corazón de nuestras relaciones y anhelos más profundos. Dentro de cada uno de nosotros existe una contraparte, una figura interior que personifica el principio opuesto al de nuestra identidad de género consciente. Si eres hombre, vive en ti una mujer interior, tu alma, que Jung llamó ánima. Si eres mujer, vive en ti un hombre interior, tu espíritu, que él llamó animus. Entender esta danza interna no es un ejercicio de psicología esotérica, es la clave para descifrar el misterio de nuestras relaciones, para liberar nuestra creatividad y para encontrar un sentido de propósito que venga de adentro y no de afuera. Hablemos primero al hombre. Desde pequeño se te enseñó a ser fuerte, lógico, asertivo, a reprimir las lágrimas y a enfocarte en el mundo exterior, en la acción, en la conquista. Y así, tu contraparte interior, tu ánima, la fuente de tu capacidad de sentir, de relacionarte, de intuir, de ser creativo y de conectarte con el misterio de la vida, fue relegada al inconsciente. ¿Y qué pasa cuando una fuerza tan vital es ignorada? Al igual que la sombra, no desaparece, se proyecta. Empiezas a buscarla desesperadamente en el mundo exterior. La proyectas en una mujer real. De repente, ya no ves a la mujer de carne y hueso frente a ti, ves la personificación de tu propia alma perdida. Ella se convierte en una diosa, una musa, la portadora de todo el significado, de toda la emoción y de toda la vitalidad que te faltan en tu propia vida. Esto es lo que llamamos pasión avasalladora, amor a primera vista. Es una experiencia poderosa, pero peligrosa. Pones sobre los hombros de otra persona la carga imposible de completarte. Esperas que ella te salve de tu propio vacío emocional, que te traiga color y sentido a un mundo que, para ti, es gris y mecánico. Y por un tiempo puede incluso parecer que funciona, pero la proyección nunca se sostiene. La mujer real, con sus propias fallas, necesidades y complejidades, inevitablemente no corresponderá a la imagen divina que proyectaste sobre ella, y entonces la diosa se convierte en un demonio. La pasión se transforma en amargura, el encanto en desilusión. Te sientes traicionado, engañado y partes hacia la próxima proyección, repitiendo el mismo ciclo trágico, siempre buscando afuera la conexión con el alma que te niegas a encontrar adentro. Cuando no está proyectada, esta ánima inconsciente puede manifestarse como una irritabilidad inexplicable, una susceptibilidad molesta o una lógica sentimental y distorsionada que te sabotea. Ahora, hablemos a la mujer. La sociedad tradicionalmente le ha enseñado a ser relacional, cuidadora, intuitiva y a valorar la conexión. Y con eso, su contraparte interior, su animus, la fuente de su pensamiento enfocado, de su lógica, de su asertividad y de su capacidad de construir y dar estructura a su mundo, muchas veces queda en el inconsciente. ¿Y cómo se manifiesta? De la misma manera, a través de la proyección. Empiezas a buscar esa fuerza en el mundo exterior, proyectándola en un hombre. Buscas al héroe,
al Salvador, al Gurú, al hombre con todas las respuestas, que te dará la dirección, la seguridad y el propósito que no cultivas en ti misma. Le entregas a Él la autoridad sobre tu propia vida, esperando que Él construya el castillo en el que tú habitarás. Y al igual que en el caso del hombre, esta proyección está destinada al fracaso. El hombre real te decepcionará y te sentirás perdida, débil, sin rumbo, culpándolo por no haber sido el pilar que esperabas. Y cuando este ánimos inconsciente no está proyectado, se vuelve hacia adentro y se convierte en un tirano. Se manifiesta como una voz interior implacablemente crítica, un tribunal de jueces que te dice constantemente que no eres suficientemente buena, que tus ideas son tontas, que deberías haber hecho diferente. Te llena con opiniones rígidas e inflexibles, no basadas en tu propio pensamiento reflexionado, sino en dogmas y prejuicios heredados. Este ánimos negativo sabotea tu autoconfianza, paraliza tu acción y sofoca tu voz auténtica bajo un manto de deberías y no deberías. El camino a la totalidad, aquí, exige un acto de valentía, retirar la proyección. Para el hombre, esto significa dejar de buscar en una mujer la completitud de su vida y comenzar a cultivar su propio mundo interior. Significa tener el coraje de sentir, de valorar la intuición, de permitirse ser vulnerable, de interesarse por el arte, la naturaleza, la poesía, no porque sea femenino, sino porque es humano y alimenta su alma. Al hacerlo, no se vuelve menos hombre, se convierte en un hombre más profundo, más completo, y sus relaciones se transforman. Deja de buscar una salvadora y empieza a buscar una compañera, otra persona íntegra con quien compartir un camino. Para la mujer, retirar la proyección significa dejar de buscar un héroe y comenzar a ser la heroína de su propia historia. Significa tener el valor de pensar por sí misma, de desarrollar sus propias opiniones y confiar en su propia lógica. Significa aprender a ser asertiva, a poner límites, a construir activamente la vida que desea, con propósito y enfoque. Significa transformar a esa crítica interna en una aliada, una compañera interior que le ofrece discernimiento y claridad, en vez de juicio. Al hacerlo, no se vuelve menos mujer, se convierte en una mujer más poderosa y autónoma. Deja de entregar su poder y comienza a poseerlo. Esta integración de lo animado y lo animus es lo que crea el puente hacia las capas más profundas de nosotros mismos. Son los mediadores entre nuestro ego consciente y el vasto mundo del inconsciente. Cuando cultivamos esta relación interna, dejamos de ser tan reactivos a las mareas del mundo exterior. El hombre encuentra dentro de sí una fuente de calma y conexión que lo ancla en medio del caos. La mujer encuentra dentro de sí una fuente de claridad y dirección que la guía en medio de la incertidumbre. Ya no estamos siendo curados de nuestros patrones de relación disfuncionales. Nos estamos volviendo íntegros, capaces de relacionarnos desde un lugar de plenitud y no de carencia. Y es a partir de esa integridad que un nuevo centro de gravedad comienza a emerger en nuestra personalidad, uno más estable, más sabio y más auténtico que cualquier cosa que nuestro ego solo pudiera concebir. Después de haber tenido el coraje de descender al sótano para dialogar con nuestra sombra, y de haber aprendido a bailar con nuestra contraparte interior, lo animado o el animus, algo extraordinario comienza a suceder. El centro de gravedad de nuestra personalidad comienza a desplazarse. Durante toda nuestra vida, creemos que nuestro yo consciente, nuestro ego, era el rey del castillo, el presidente de nuestra empresa interior.
El ego es la parte de nosotros que planea, que ejecuta, que se preocupa por la opinión de los demás, que construye nuestra identidad social. Es esencial, pero no es todo. El ego, por más competente que sea, solo puede ver una pequeña parte del reino. Está en la oficina principal, pero no tiene idea de lo que sucede en las profundidades de la fábrica o en los sueños de sus empleados. Creemos que nuestro propósito es fortalecer ese ego, hacerlo más exitoso, más controlado, más perfecto. Pero esa es la receta para el agotamiento, para una vida sin alma. Imaginen su psique como una gran orquesta. El ego es el primer violín, el solista. Es talentoso, visible, se sienta al frente y a menudo lidera la entrada de los demás instrumentos. Por su prominencia, puede fácilmente creer que él es la música. Puede esforzarse por tocar su parte con perfección absoluta, criticándose a sí mismo por cada nota vacilante y sintiéndose orgulloso de sus solos brillantes, pero solo conoce su propia partitura. No puede escuchar la armonía completa, no sabe cuándo los metales deben sonar con fuerza o cuándo las maderas deben susurrar con dulzura. No comprende la sinfonía completa. El trabajo de integración de la sombra y de lo animado, animus, es como si el primer violín comenzara por primera vez a prestar atención a los otros músicos. Percibe el poder de los contrabajos, la sombra, que dan profundidad y sustento a la música. Reconoce la belleza de la flauta, lo animado, animus, que dialoga con su melodía de una forma que la enriquece. Deja de intentar ser la orquesta entera y comienza a verse como parte de ella. Y es en ese momento de humildad y apertura que finalmente se da vuelta y percibe la figura que ha estado allí todo el tiempo, silenciosa y soberana. El director de orquesta. Ese director de orquesta es lo que Jung llamó el sí mismo, self. El sí mismo es el verdadero centro, el principio organizador de toda la psique, tanto consciente como inconsciente. Es el autor de la sinfonía. Conoce la partitura completa. Sabe el propósito de cada nota, de cada silencio, de cada crescendo y de cada diminuendo. La jornada de individuación, el camino a la totalidad, es el proceso del ego, el primer violín, de renunciar a su arrogancia y aprender a seguir la dirección del sí mismo, el director de orquesta. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestra vida práctica y moderna, tan llena de ruido y exigencias? Significa un cambio fundamental en la forma en que tomamos decisiones y encontramos nuestro propósito. El ego pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué es más lógico? ¿Qué me traerá más éxito, dinero y aprobación? El sí mismo hace una pregunta diferente, una pregunta que susurra en momentos de silencio, en nuestros sueños, a través de sincronicidades e intuiciones inexplicables. El sí mismo pregunta, ¿qué es necesario? ¿Qué quiere emerger a través de mí? ¿Para qué sirve este dolor? ¿Cuál es el próximo paso en el camino de mi alma? Vivir desde el sí mismo no significa abandonar la lógica o la responsabilidad. El director de orquesta necesita un primer violín competente y atento, pero significa que la lógica y la ambición del ego ya no son los únicos maestros. Se convierten en sirvientas de un propósito mayor. Puedes estar en una carrera exitosa, pero sentir un vacío inexplicable, un llamado a algo diferente. Quizás a pintar, a trabajar con las manos, a enseñar. Tu ego, aterrorizado, dirá que es una locura, que es un riesgo. Pero la voz del sí mismo, tranquila y persistente, sabe que ese es el próximo movimiento de tu sinfonía personal. Ignorarla es condenar a toda la orquesta a la disonancia, que se manifestará como depresión, ansiedad o enfermedades psicosomáticas. Es aquí donde el concepto de ser íntegro revela su poder transformador sobre la idea de ser curado. No necesitas curar tu insatisfacción en el trabajo.
Necesitas escuchar lo que esa insatisfacción te está diciendo sobre la sinfonía que tu alma anhela tocar. No necesitas curar tu ansiedad. Necesitas entender que la ansiedad quizás sea la estática generada por el conflicto entre la melodía que tu ego quiere tocar y la gran sinfonía que tu sí mismo está intentando dirigir. Esta conexión con el ser nos da un tipo de fuerza diferente. No es la fuerza frágil de quien nunca falla, sino la resiliencia profunda de quien sabe que cada experiencia, incluso el sufrimiento, tiene su lugar en la partitura de la vida. Es la capacidad de navegar el caos de la vida moderna no con un mapa rígido, sino con una brújula interna. Cuando llegan las olas de la crisis, puedes tambalearte, pero no te hundes, porque estás anclado en este centro profundo y estable. Desarrollas una confianza serena que no depende de la validación externa. Dejas de correr frenéticamente buscando la felicidad y empiezas a cultivar un estado de satisfacción que emerge de adentro, de la sensación de estar alineado con tu propio ser. Este es el verdadero autodominio. No es el control forzado del ego sobre las partes indisciplinadas de nosotros, sino la armonía que surge cuando todas las partes de nuestra psique encuentran su lugar y su voz bajo la sabia dirección del ser. Tu sombra se convierte en la fuerza de los graves, tu ánima o ánimos en la belleza del contrapunto melódico y tu ego, el ejecutante brillante y consciente, finalmente en paz al servir a la música, en lugar de intentar ser la música. Ya no estás en guerra contigo mismo, estás finalmente completo. Y a partir de esa integridad, tu vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en una obra de arte que vivir. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido, pero al verdadero comienzo de tu viaje. Un viaje que nos ha llevado a las profundidades de nuestro propio ser, al sótano donde guardamos nuestra sombra, que nos ha enseñado la danza delicada y poderosa con nuestra ánima o animus, y que finalmente nos ha puesto en presencia del maestro silencioso de nuestra alma, el ser. Al mirar atrás a este camino que hemos trazado, la verdad inicial resuena con una claridad cristalina. No necesitas ser curado, necesitas ser completo. La cura que el mundo nos vende es, a menudo, una forma de amputación. Es el consejo de pensar positivo mientras ignoras tu dolor, de ser fuerte mientras reprimes tu vulnerabilidad, de enfocarte en el éxito mientras descuidas el llamado de tu alma. Es un intento de construir una casa bonita y ordenada, pero encerrando en el sótano todo lo que es feo, ruidoso e inconveniente. Pero una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. La totalidad, por el contrario, no es una amputación, es un abrazo. Es el acto radical de abrazar todo lo que eres, tu luz y tu oscuridad, tu fuerza y tu debilidad, tu ego y tu alma. Esta no es una receta para una vida fácil, es una receta para una vida auténtica. Habrá días en que la melodía de tu ego entre en conflicto con la sinfonía del ser. Habrá momentos en que tu sombra se agitará y tendrás que enfrentarla con valentía y compasión. Habrá relaciones que te desafiarán a retirar tus proyecciones y a encontrar dentro de ti lo que buscabas desesperadamente en el otro. Este camino exige trabajo. Exige conciencia, exige una honestidad implacable contigo mismo, pero la recompensa es incomparable. Es la libertad de no necesitar más usar máscaras. Es la resiliencia que viene de saber que incluso tus heridas forman parte de tu belleza, como las marcas en una pieza de madera antigua que cuentan su historia. Es la profunda sensación de paz que emerge cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a cooperar con el flujo de tu propia vida. Tu ansiedad ya no es un defecto de fabricación, es un llamado a la introspección. Tu melancolía ya no es una señal de debilidad, es una invitación de tu mundo interior.
Tu vida deja de ser una lista de problemas que resolver y se convierte en un misterio que vivir, una obra de arte que crear. Entonces, la próxima vez que te sientas quebrado, imperfecto o inadecuado, recuerda la orquesta interior. Recuerda que la nota discordante que oyes no es un error que eliminar, sino un instrumento pidiendo ser integrado a la armonía. Escucha. En vez de preguntar, ¿cómo puedo arreglar esto?, pregunta, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué está intentando nacer? No busques la perfección, porque es estéril y sin vida. Busca la totalidad, porque es rica, compleja y vibrantemente humana. Permite que cada faceta de tu diamante interior, incluso las que parecen oscuras o ásperas, capte la luz. Porque tu verdadera cura no reside en convertirte en otra persona, una versión idealizada y aséptica de ti mismo. Ella reside en convertirte final e irrevocablemente en ti, completo, valiente y libre,